Sí, agradezco su respuesta, señora Llamedo, pero ha sido una respuesta bastante floja, bastante vaga y al final no ha dicho absolutamente nada. Dice que se llevarán a cabo su compromiso con el deporte y lo cierto es que desde el año 2010 la partida destinada a fomento y apoyo de actividades deportivas no ha hecho más que disminuir. Hoy la partida destinada para fomentar el deporte es casi el 80% menor que la que había en el año 2010. Fíjese qué compromiso tienen, que casi había 19 millones de euros en el año 2010 frente a los escasos 4 millones del 2023, a pesar de que el presupuesto general del Principado se ha incrementado en 2.000 millones de euros desde el 2010. Ahora, desde su Gobierno han vuelto a cambiar a la responsable de Deportes, ubicando en dicha dirección general a la que fue cabeza visible del balonmano La Calzada durante años. Una persona que conoce bien el problema del que le estamos comentando, ya que su club tuvo que renunciar a jugar competición europea en varias ocasiones, precisamente por la falta de apoyos del Gobierno asturiano, del Gobierno al que usted representa. La misma situación que hoy atraviesa el Telecable Hockey, el club más laureado a nivel nacional e internacional de la región y que está teniendo que llevar a cabo campañas para solicitar ayuda a los asturianos para poder disputar la Copa Intercontinental en Argentina, mientras ustedes miran hacia otro lado porque ese compromiso es nulo. Mi pregunta es muy sencilla, señora Llamedo. ¿Qué medidas van a poner en concreto, ¿Qué medidas en concreto van a poner en marcha? ¿Qué tipo de aumento van a hacer en cuanto a las líneas de ayudas a los clubs y en qué medida lo van a incrementar? Y, sobre todo, si serán compatibles, porque actualmente solo hay dos vías de acceso por parte de los clubs, que son alto nivel y eventos deportivos. Si, por ejemplo, como le ocurrió al Telecable Hockey, que pidió la subvención por alto nivel, le fue imposible que accediera a la línea de eventos deportivos, y esto cuando organizó la final A4 de la Copa Europa, sin duda uno de los mayores eventos deportivos que se dio este año en Asturias a nivel de clubs. En la última línea de ayudas, la categoría de eventos deportivos tuvo como destinatarios a 17 clubs, mientras que otros 23 que lo solicitaron se quedaron sin subvención por falta de presupuesto. ¿Ve esto usted normal? ¿Esto es un compromiso por parte de su Gobierno con los clubs deportivos? Si nos comparamos con otras regiones, la vergüenza va en aumento, señoría. Asturias, con un presupuesto de casi 6.000 millones, destina al fomento de las actividades deportivas y fiestas, o sea, que hay que compartirlo además con festejos, casi 4 millones de euros, como le decía antes. Cantabria, con 583.000 habitantes, un 42% menos que Asturias, con 3.340 millones de presupuesto, destina 8,9 millones al fomento del deporte. Con casi un 50% menos de presupuesto, destina un 200% más que nosotros al deporte. Ustedes ignoran los beneficios que la promoción y el fomento del deporte tienen para nuestra sociedad. Y no se trata solo ya de un tema de salud, sino que el deporte trae riqueza a la región. Le doy un dato más. La Oviedo Cup, una competición de fútbol base que se celebra durante la Semana Santa en Asturias, generó una facturación de 8,27 millones de euros para las empresas asturianas. Generó más una entidad privada de lo que ustedes dan para fomentar el deporte en la región. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Vamos a ver cómo se recuperan los niveles de ayudas de hace prácticamente una década. Vamos a ver cómo no tenemos que mirar con envidia a otras regiones con menos recursos que nosotros, pero que sí apuestan por el deporte, o van a hacer algo en concreto para que los deportistas asturianos compitan en igualdad de condiciones con deportistas de otras regiones. Gracias.